Bueno, sabemos que tienes varias preguntas respecto a este tema, y haremos lo posible por responder cada una de ellas. Sin embargo, empecemos por lo primordial. ¿Qué es Sem Anahuac? Sem Anahuac es una composición de dos palabras de origen náhuatl. Sem, cuyo significado es totalidad o plenitud, y Anahuac, que a su vez es la combinación de ATL y náhuac, cuyos significados son agua y rodeado de respectivamente. Por lo tanto, la traducción de Sem Anahuac no es nada menos que la tierra que está completamente rodeada por agua. Y así es como nombraremos de ahora en adelante lo que hoy por hoy conocemos como América. Pero por causa y efecto surge otra pregunta. ¿Por qué Sem Anahuac y no América? ¿O por qué América y no Sem Anahuac? Basta echar un vistazo al significado de cada nombre y te empezará a sonar cuál tiene más sentido. El origen del nombre América tiene su base en Américo Vespucio, quien fue un comerciante contemporáneo a Cristóbal Colón, al cual se le atribuye haber descubierto este continente. No obstante, la clave de toda esta situación es entender que no descubrieron un nuevo continente en absoluto. Este, en su lugar, ya estaba más que poblado por muchas civilizaciones precolombinas desde hace más de 40.000 años. Así pues, la América precolombina ya tenía pobladores, quienes ya tenían establecido el nombre de estas tierras. ¿Adivinan cuál es? Así es, Sem Anahuac. Sin embargo, todo se tergiversa producto de la colonización y llegada de los europeos, imponiendo su cultura y haciéndose pasar por una raza superior, cuando la realidad es que todas estas civilizaciones no tenían nada que envidiarle a los europeos. Contaban también con su propia tecnología y forma de ver las cosas, dejando legados sumamente impresionantes, siendo los más palpables sus construcciones, monolitos, pirámides, hectáreas y hectáreas de edificaciones, observatorios, etc. Es tan impresionante que incluso a día de hoy resulta demasiado complicado replicar esas obras con tal precisión. Así pues, te pido que por favor nos acompañes a dilucidar el legado de estas civilizaciones. Es un hecho inherente que las obras precolombinas per se forman un conjunto gigantesco del cual podríamos hablar por horas y horas. No obstante, por cuestiones de viabilidad, tomaremos de referencia algunas de las obras euroasiáticas que conforman gran parte de las obras más conocidas del mundo, con el fin de establecer una comparación entre ellas y el continente Sem Anahuac, de tal forma que se pueda establecer una relación respecto a ellos y entender que no eran neandertales a comparación del resto del mundo. En el corazón del sudeste de Turquía, cerca de la frontera con Siria, se encuentra un enigma arqueológico que ha desafiado el paso de los milenios. Göbekli Tepe, un antiguo santuario que se levanta majestuosamente en lo alto de una extensa cadena montañosa que data del año 9500 antes de nuestra era. Las prospecciones geofísicas han revelado que este yacimiento abarca una asombrosa extensión de 90.000 metros cuadrados, con 15 recintos aún sepultados en su interior. Sorprendentemente, alrededor del 8000 antes de nuestra era, este complejo de piedras, pilares y esculturas fue deliberadamente enterrado, permaneciendo olvidado durante 10.000 años. Es el complejo megalítico más antiguo conocido hasta la fecha, considerado el templo o santuario más antiguo del mundo. Los monolitos están adornados con relieves tallados que representan animales y pictogramas abstractos. Estos últimos, a menudo interpretados como símbolos sagrados, evocan similitudes con los encontrados en cuevas neolíticas en otras partes del mundo. Recientes excavaciones han revelado una estatua de tamaño natural de un jabalí, meticulosamente esculpida en piedra caliza y adornada con vestigios de pigmentos de colores. Los arqueólogos afirman que esta es la primera estatua pintada de la historia. Göbekli Tepe, con sus secretos milenarios, sigue siendo una ventana fascinante a una época antigua.
Nos desafía a descifrar los misterios que yacen bajo sus piedras, ofreciendo pistas sobre el nacimiento de la espiritualidad y el surgimiento de la civilización. Mientras tanto, un par de milenios después, hace 5000 años, surgió en Semanáhuac, la que actualmente es considerada como la primera ciudad de este continente, la antigua ciudad de Caral, ubicada en el Valle de Supe, a unos 200 kilómetros al norte de Lima. Sus medidas y estructuras monumentales son testigos de una civilización avanzada para su tiempo. Caral abarca aproximadamente 66 hectáreas y está compuesta por una serie de plataformas piramidales escalonadas, plazas ceremoniales, residencias y espacios públicos. La pirámide principal, denominada Pirámide Mayor, destaca por su imponente tamaño, con una base de más de 150 metros de ancho y una altura de unos 18 metros. La historia de Caral es fascinante. Se cree que esta civilización desarrolló técnicas agrícolas innovadoras, como el uso de canales de riego para maximizar la productividad de sus cultivos en un entorno árido. Además, se ha encontrado evidencia de un complejo sistema de intercambio comercial con otras regiones, lo que sugiere una red de contactos extensa. Nada mal, ¿verdad? En la ribera izquierda del Nilo se eleva un coloso que ha desafiado el tiempo, la gran y muy conocida Pirámide de Giza. Hacia el año 2550 antes de nuestra era, el faraón Keops inició el ambicioso proyecto que daría vida a la mayor pirámide de Giza, una maravilla que se eleva sobre el Valle de Giza. Con una altura de 147 metros y un perímetro de casi 1 kilómetro, esta imponente estructura se erige como una proeza de ingeniería. Se estima que los 2.3 millones de bloques de piedra, cada uno pesando entre 2.5 y 15 toneladas, fueron meticulosamente colocados para dar forma a esta maravilla. Los relieves y símbolos grabados en las piedras revelan pistas sobre las creencias y la cosmología de la civilización egipcia antigua. Aún hoy, el método preciso utilizado para construir la Gran Pirámide continúa siendo un enigma, desafiando la comprensión moderna. La Gran Pirámide de Giza, con su enigma y grandeza, sigue siendo una maravilla que asombra y cautiva al mundo, recordándonos el ingenio y la habilidad de una civilización antigua. No obstante, para el 1700 antes de nuestra era, en las tierras fértiles de Semanáhuac Medio, la civilización olmeca se destacó por su avanzada ingeniería. Los olmecas construyeron intrincados sistemas de canales de agua. Utilizaron herramientas rudimentarias y un profundo conocimiento de la topografía para trazar y excavar estas vías acuáticas. Resulta impresionante cómo aquellos expertos observaron el flujo natural del agua y diseñaron canales para conectar ríos, lagos y campos agrícolas. Mediante la nivelación cuidadosa del terreno y la colocación estratégica de piedras y arcilla, crearon sistemas eficientes de irrigación. Estos canales podrían variar en tamaño y longitud dependiendo de su ubicación y propósito específico. Algunos de los canales olmecas descubiertos hasta ahora tienen dimensiones variables, con longitudes que van desde varios metros hasta varios kilómetros. Estos canales se utilizaban para llevar agua a las tierras de cultivo, permitiendo a los olmecas practicar la agricultura en regiones con diferentes condiciones climáticas, superando varias veces el tamaño de otras estructuras euroasiáticas similares. En el norte del mar de China Oriental, en Shanhaiguan, se erige una maravilla que ha resistido el paso de los siglos, la Gran Muralla China.
Construida entre el 770 y el 476 antes de nuestra era, la Gran Muralla China es una epopeya arquitectónica y el proyecto de defensa militar más monumental de la antigüedad. Una longitud de 21.196 kilómetros y una altura promedio de 7.8 metros, esta colosal estructura se extiende a lo largo de la Tierra como un guardián imponente. Esta maravilla no solo servía como barrera física, sino también como centro de operaciones, torre de observación, vía de comunicación y punto de ocultación estratégica. El propósito primordial de la Gran Muralla China era proteger la nación de invasiones, especialmente de los mongoles, que representaban la principal amenaza de la época. Atacaban ciudades en busca de recursos vitales como arroz y tela. Hoy, la Gran Muralla China permanece como un testamento a la ingeniería y la tenacidad del pueblo antiguo. Su imponente presencia sigue siendo un símbolo de resistencia y protección. Sin embargo, contemporáneamente en Sem Anáhuac, en lo que hoy conocemos como Oaxaca, México, la civilización zapoteca erigió una de las ciudades más impresionantes de su tiempo, el Monte Albán. Los zapotecas construyeron el Monte Albán sobre una serie de terrazas en la cima de una colina. Utilizaron técnicas de ingeniería avanzadas para nivelar la cima de la montaña y crear plataformas y edificaciones monumentales. Los zapotecas trazaron meticulosamente calles, plazas y templos. Utilizando herramientas básicas como la piedra y la arcilla, crearon impresionantes estructuras ceremoniales, como la Gran Plaza y la Plataforma Sur. Las dimensiones exactas de Monte Albán varían dependiendo de los aspectos que se estén considerando, como el tamaño de las plataformas, pirámides, patios y otras estructuras. Por ejemplo, la Gran Plaza de Monte Albán tiene aproximadamente 300 metros de largo por 200 metros de ancho. Las dimensiones de la Plaza de los Danzantes son aproximadamente 40 metros por 30 metros. En cuanto a las pirámides y plataformas, las dimensiones también varían. La plataforma norte tiene unas dimensiones aproximadas de 400 metros de largo por 200 metros de ancho y 12 metros de altura. Por lo tanto, observamos que para estos tiempos, y a la par de la obra china, Sem Anáhuac ya había logrado dar saltos importantes en sus obras. En el corazón de la densa selva camboyana se alza una maravilla olvidada, la pirámide de Koker, un monumento que ha desafiado el paso del tiempo. En el siglo X, durante el breve reinado de Jayavarman IV, nació la ambición que daría vida a la pirámide de Koker, una estructura que se alza en silenciosa majestuosidad en medio de la selva. Con una altura que desafía la selva, aproximadamente 40 metros, esta pirámide se presenta como una obra maestra arquitectónica enclavada en la naturaleza. Meticulosamente ensamblada con bloques de piedra, la pirámide revela la destreza técnica de aquellos que la construyeron, utilizando piedras que varían en peso y tamaño. Al día de hoy, el propósito exacto y los métodos precisos utilizados para construir la pirámide de Koker siguen siendo un enigma. Permanece como un monumento silencioso en la selva, recordándonos la habilidad y la creatividad de una civilización antigua que se expresó a través de esta imponente estructura. Si bien resulta impresionante esta gran pirámide, un par de siglos antes ya teníamos las majestuosas líneas de Nazca. En el árido desierto de Nazca, los antiguos dejaron una huella indeleble en la tierra. Estos geoglifos tallados con meticulosidad en la tierra han intrigado a investigadores y viajeros por igual. Fueron creadas como ofrendas a los dioses, representaciones astronómicas o rutas ceremoniales.
El enigma de estas líneas intriga y sus diseños geométricos y figuras de animales continúan siendo un misterio envuelto en el vasto desierto. Las líneas y geóglifos de Nazca y Palpa son un conjunto de más de 800 líneas de decenas de metros de largo, unas 300 figuras geométricas y otras 70 con formas de animales, plantas y seres antropomorfos. Fueron dibujadas durante más de 1500 años en los desiertos de Ica por las civilizaciones pre-incas, Nazca y Paracas. Sin duda un hallazgo que se encuentra al nivel de las obras anteriores. Así pues, observamos que las comparaciones entre obras euroasiáticas y las obras Sem-Anahuac no son tan lejanas entre sí como mucha gente piensa, ya que en muchos casos se tiene esta visión de que mientras en Eurasia hacían pirámides, en Sem-Anahuac apenas estaban descubriendo el fuego, es decir, nada más alejado de la realidad. Y esas fueron tan solo algunas construcciones que están aproximadamente en la misma línea de tiempo que las euroasiáticas. No obstante, las obras de Sem-Anahuac son muchísimas más, como lo fue el Gran Sacsayhuamán, en Perú. Sus enormes bloques de piedra encajan como piezas de un gigantesco rompecabezas, formando muros imponentes que desafían el tiempo. Las dimensiones de Sacsayhuamán impresionan. Sus muros megalíticos se alzan hasta alcanzar alturas de más de 9 metros y se extienden a lo largo de aproximadamente 600 metros. Los bloques de piedra, algunos de ellos pesando hasta 200 toneladas, encajan de manera tan precisa que ni siquiera una hoja de papel podría deslizarse entre ellos. La precisión en la construcción de Sacsayhuamán es una hazaña en sí misma, con bloques enormes que se unen sin el uso de mortero. Esta imponente fortaleza, que alguna vez fue un importante centro ceremonial y militar del Imperio Inca, continúa maravillando a visitantes y expertos, susurrando historias antiguas sobre la habilidad y la destreza de una civilización perdida en el tiempo. De igual forma, en las exuberantes tierras de San Agustín, Colombia, yacen silenciosas pero imponentes las misteriosas estatuas que dan vida a un enigma ancestral. Esculpidas en piedra por manos olvidadas, las obras antiguas de San Agustín despiertan la imaginación y el asombro. Las dimensiones de estas esculturas varían, desde estatuas pequeñas hasta monumentales figuras que alcanzan hasta 7 metros de altura. Cada una de estas creaciones es única en su diseño, con rostros serenos, figuras zoomorfas y seres míticos que parecen surgir de la roca misma. Estas enigmáticas obras de arte, talladas por la antigua cultura precolombina que habitó la región hace milenios, han resistido el paso del tiempo, manteniendo sus secretos y despertando preguntas sobre su propósito y significado. En medio de la selva, estas esculturas permanecen como testigos silenciosos de una cultura ancestral que aún susurra sus misterios al viento. Para finalizar con nuestro camino por las grandes obras de Sem-Anahuac, qué mejor que culminarla con el majestuoso camino del Inca, un sendero que termina en la icónica ciudadela de Machu Picchu, una ciudad inca bien conservada que data del siglo XV. Es famosa por su arquitectura impresionante y su ubicación en lo alto de lo que hoy conocemos como los Andes peruanos, y atraviesa montañas, selvas y ruinas incas y representa una parte crucial de la herencia cultural de los incas. Es un testimonio tangible de su habilidad arquitectónica y su avanzado sistema de caminos que conectaba su vasto imperio. Además de su función comercial, el camino servía como un sistema defensivo crucial. Las ubicaciones estratégicas y los puntos de observación a lo largo del camino eran fundamentales para la seguridad del imperio. Algunas secciones del camino estaban destinadas a peregrinaciones religiosas hacia lugares sagrados. Muchos sitios a lo largo del camino tenían importancia religiosa para los incas. El camino del Inca es más que una ruta histórica, es un vínculo entre el pasado y el presente, una muestra de que el ingenio del ser humano
no tiene límites. Solo conocemos una pequeña parte del profundo mar de misterios que ocultan las civilizaciones antiguas del Sema Náhuatl. Cada obra, estructura y reliquia posee un trasfondo que va más allá de nuestro entendimiento como seres humanos. No cabe duda de que muchas de las civilizaciones antiguas estaban adelantadas a su época, con descubrimientos y hazañas que aún siguen siendo materia de estudio. Hemos visto solo la punta de este iceberg hundido en las fascinantes aguas que rodeaban a Sema Náhuatl, dejándonos con la intriga de todas aquellas civilizaciones, personajes y obras que fueron olvidadas por el paso del tiempo, pero que sabemos que existieron y seguramente eran igual de espléndidas que las que pudimos apreciar en esta travesía. Hoy recordamos con mucho respeto y admiración la sabiduría y el ingenio de algunas de las culturas originarias y su gran aporte a la humanidad. Como algún día nosotros también seremos recordados por futuras civilizaciones en el maravilloso desarrollo de la humanidad. Esperamos que este video haya sido enriquecedor y que haya encendido la chispa de la curiosidad respecto a la verdadera historia de nuestros antecesores. Gracias por acompañarnos en este viaje en el tiempo. Que la historia nunca sea olvidada. Yo